Este es el vasto Pacífico que baña las costas de 3 continentes. Estamos en Valparaíso, Chile. Aquí llegaron en 1851 los primeros misioneros mormones enviados a Sudamérica, apenas 4 años después de la llegada de la iglesia al Valle del Lago Salado. Los viajeros fueron el elder Parley P. Pratt del Quórum de los 12 Apóstoles, su esposa Phoebe Sofer Pratt y el elder Rufus Allen. El propósito del viaje fue establecer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en los países de Sudamérica. Es interesante para mí que si miramos esa experiencia en términos de éxito proselitista fue casi un fracaso total, pero si miramos Sudamérica hoy, fue la primera experiencia que dio comienzo a un lento desarrollo y expansión de la Iglesia, comenzando en la década de 1870 en México y en la década de 1920 en Argentina, hasta el punto en que hoy casi el 50% de la iglesia habla español y vive en países de Latinoamérica. Las condiciones que encontraron los misioneros en 1851 en Chile les impidieron establecer la iglesia y los obligaron a regresar a casa apenas 4 meses más tarde. El descubrir la huella del elder Parley P. Pratt en Chile nos permitirá saber si realmente este viaje fue un fracaso o el comienzo de una gran obra entre los pueblos de Sudamérica. Me fue otorgada la presidencia de todas las islas y costas del Pacífico, bajo la dirección de la primera presidencia de la Iglesia, para abrir la puerta de toda nación y lengua, tan pronto como el camino esté preparado y el Señor lo indique, para la predicación del Evangelio de Salvación. En 1851, el elder Pratt envió desde California más misioneros a las islas del Pacífico y él mismo se embarcó rumbo a Chile. La razón por la que Chile fue elegido probablemente tuvo que ver con las condiciones políticas en el resto de Sudamérica. Primeramente, México y Estados Unidos recién habían finalizado una guerra entre ellos. No hubiese sido acertado que un norteamericano fuese a México en esa época. América Central tenía problemas políticos y revoluciones, y no era una buena área para ir. Colombia también estaba en la costa del Pacífico, pero no contaba con un puerto adecuado donde llegar. Los otros lugares posibles eran Perú y Chile. El viaje de San Francisco a Valparaíso tomó 64 días. El barco se llamaba Henry Kelsey. Era un navío de carga. Los misioneros eran los únicos pasajeros, además de la tripulación. Él llevó consigo a su esposa Phoebe. No sabemos la razón por la que viajó, pero muchos de los misioneros en esa época llevaban a sus esposas a la misión. Tenemos un capitán miserable, que piensa más en unas pocas monedas que en nuestras vidas, o incluso en la suya propia. No permite que el mayordomo cocine papas, pan, pasteles, budines o ninguna otra comida. En cambio, nos mantiene con pan duro y mohoso, lleno de bichos y gusanos, y a cerdo podrido y carne salada. Valparaíso era el principal puerto factoría de Sudamérica por esos años. La navegación que venía del Atlántico pasando el Cabo de Horno generalmente tenía como fin de su ruta Valparaíso, para desde allí seguir hacia otras latitudes. Este puerto de Valparaíso estuvo muy enlazado en actividad comercial con San Francisco de California, la sede de la misión del Pacífico que presidía el elder Pratt. Por lo tanto, él sabía de Chile por los pioneros del Brooklyn, que se habían radicado en California. También sabía de Chile por los chilenos, miles de ellos, que viajaron tras la fiebre del oro en California. Por lo tanto, todo esto sin duda que ayudó en su mente en la idea de venir hacia Valparaíso, hacia Chile,
para estudiar las condiciones e iniciar la predicación del Evangelio. La presencia de los misioneros fue totalmente desconocida para la sociedad chilena de la época, y las evidencias documentales de las visitas son poco conocidas. Aun cuando en los textos de historia de la Iglesia no encontramos referencias mayores de la visita del Elder Prat a Chile, en el Mercurio de Valparaíso, que es el diario más antiguo de nuestro país, aparece también registrado el nombre del Elder Prat en relación con la correspondencia que está en el correo. Y por último, en los registros del puerto, donde ellos consignan a los barcos que llegan a Chile, aparece registrado que el Henry Kelsey llegó con 3 pasajeros. Esta historia está documentada en la autobiografía de Parley P. Pratt. En Chile, el historiador Rodolfo Acevedo ha encontrado evidencia documental del paso de los misioneros. Estamos observando el libro de entradas de embarcaciones al puerto de Valparaíso en el año 1851. El día 8 de noviembre ingresó la barca norteamericana Henry Kelsey, capitán Boyardis, de 196 toneladas, con 64 días de navegación, procedente de San Francisco, California, con un cargamento de lastre y 3 pasajeros. Nosotros asumimos que esos 3 pasajeros fueron el Elder Parley Pratt, su esposa Phoebe Pratt, el Elder Rufus Allen. Este diario es el Mercurio de Valparaíso, del día 8 de noviembre de 1851, y consigna la llegada del bergantín Henry Kelsey a Chile, a Valparaíso. Ahora estoy revisando el Mercurio de Valparaíso del día 10 de noviembre de 1851, el cual agrega una información interesante para nosotros en cuanto al arribo del Henry Kelsey, ya que agrega que viene con 3 pasajeros. Sería el Elder Pratt, su esposa Phoebe y el Elder Allen. La visión que el Elder Pratt tenía de su misión era amplia. Su intención era iniciar la predicación del Evangelio en toda Sudamérica. Pero al llegar a Chile, encontró obstáculos que impidieron el logro de este propósito. Las condiciones de inestabilidad política en Chile afectaban la región comprendida entre La Serena y Concepción. Eso significaba que para la población entre la cual actuaban los Elders Pratt y Allen era una situación de inestabilidad. Además, apenas un mes después de haber llegado el de Pratt a Chile, se produce la batalla decisiva de esta guerra civil, que fue en Loncomilla, cerca de Talca, donde murieron 2.000 personas y quedaron 1.500 heridos. Es decir, fue una batalla a gran escala, que se dio en los días en que el Elder Pratt estaba aquí en nuestro país. El problema en Chile en esa época era que la Iglesia Católica era dominante en el país y controlaba las actividades de los ministros y misioneros no católicos. Consecuentemente, era ilegal para ellos predicar, aún hablar de religión en la calle. No solo eso, también era ilegal distribuir Biblias. Una de las razones de la lucha de la guerra civil de 1851, que es cuando Elder Pratt está en Chile, es justamente la libertad religiosa. Se buscaba ya la libertad religiosa y había una lucha entre liberales y conservadores. Los conservadores, por supuesto, mantenían la tradición católica. Los liberales buscaban libertades tanto espirituales como económicas. Para 1865, es decir, 14 años después de la visita del Elder Pratt, recién se autoriza a que existan iglesias que no sea la católica.
Es decir, ahí recién, por ley, se promueve la libertad de culto. En Valparaíso, los viajeros se alojaron en el Hotel Francia y pocos días después alquilaron una casa, compraron muebles y se dedicaron a estudiar español, conocer a la gente e indagar las posibilidades de establecer la iglesia. A poco de estar instalados en Valparaíso, los misioneros tuvieron que enfrentar un nuevo reto: el nacimiento del niño de los esposos Pratt. Phoebe Sofer Pratt había sufrido varios problemas de salud y estaba embarazada al momento de embarcarse en California. Apenas 3 semanas después de llegar a Valparaíso, dio a luz a su hijo, al que llamaron Omner. Fue un parto difícil. Ella no tenía un doctor, no tenía una partera, solo 2 mujeres chilenas que ayudaban. Como el nacimiento no se producía, ellas trataron de forzarlo, lo que provocó mucho sufrimiento a Phoebe. En aquella época era costumbre subir sobre el abdomen de la madre para ayudar a producir el parto. Ya no había el estudio que hay ahora del periodo de las contracciones, de todo el preámbulo que se produce cuando uno va a dar a luz un bebé. Entonces las mujeres actuaban prácticamente según instinto. Bueno, la hermana Pratt, yo pienso que tiene que haber sido sentimientos encontrados. La felicidad de traer a un hijo a este mundo es algo inigualable, pero también es muy triste poder tener y dar a luz a un hijo en un lugar que no es tu lugar, que es un lugar tan ajeno, con gente tan desconocida, cuando uno en esos momentos lo que más necesita es el cariño de la gente que uno ama. Uno necesita afectos en ese día, en ese momento, y uno quiere compartirla, y uno necesita la mano de alguien, uno necesita el aliento de alguien. Afortunadamente ella tenía a su esposo, pero solamente se podía cobijar en él y en nadie más, porque estaba en un lugar tan extraño a ella y debe haber sentido, yo me imagino, tiene que haber sentido una angustia muy grande. Un bebé se forma fundamentalmente durante los primeros 3 meses de embarazo. Por lo tanto, llegando al 6º o 7º mes, que es el periodo en que ellos estaban viajando, ese bebé ya estaba formado, solamente tenía que crecer. Pero es el periodo en el que también se fortalece la inmunidad del bebé. Si a eso agregamos la mala nutrición que ella recibió, el bebé tiene que haber nacido muy pequeño y con muy malas defensas. El 30 de noviembre nació Omner. Era un niño hermoso. Vivió 1 mes y 8 días, durante los cuales padeció, y finalmente murió el 7 de enero de 1852. Durante todo el tiempo de su nacimiento, vida, muerte y sepultura, no hubo cerca ninguna amiga, con excepción de algunos extraños que no conocían nuestro idioma. El cementerio de disidentes de Valparaíso fue creado para poder sepultar allí a aquellas personas que no eran católicas. Entonces, como Valparaíso tenía mucha población inglesa o de Europa, ese cementerio fue dejado para ellos. El hijo del elder Pratt era considerado como protestante también, y por lo tanto fue sepultado en ese cementerio por esa razón. En la actualidad, el cementerio de disidentes sigue operando en Valparaíso, aunque la tumba original de Omner Pratt no ha sido localizada, pero sí fue encontrado el registro de la sepultura. Me encuentro en el cementerio de disidentes de Valparaíso.
donde fue sepultado el hijo de Parley Pratt llamado Omner Pratt. El libro que tengo en mis manos es el registro de sepultación del cementerio de disidentes del año 1852. La fecha de sepultación que aparece registrada en el libro es el día 8 de enero de 1852 y la causa del fallecimiento es debilidad. El niño falleció al mes de nacido y aparecen las iniciales del nombre de su padre, P.P. Pratt, escritas seguramente por el señor David Trumbull, que era el encargado del cementerio de disidentes por esos años. Podemos imaginar cuán frustrante fue para Parley P. Pratt tener que sepultar a su hijo en un sitio tan lejano de la ciudad. También podemos imaginar cómo fueron los sentimientos de Phoebe y Parley sepultar a su hijo en un sitio tan lejano de su hogar en Utah. Ellos sufrieron mucho a causa de esta situación. Después del fallecimiento del niño Omner Pratt, los misioneros abandonaron Valparaíso y se establecieron en la ciudad de Quillota, a unos 70 kilómetros hacia el interior. Ellos dejaron Valparaíso probablemente por dos razones. Primeramente, la salud de Phoebe continuaba mal. Tenían que llevarla lejos de la costa, así que se mudaron a Quillota en las montañas. En segundo lugar, el costo de vida en Valparaíso era muy alto y tuvieron que salir para poder ahorrar dinero. El Valle de la Concagua, donde se ubica la ciudad de Quillota, originalmente se llamó Chili. Y de allí salió el nombre de Chile, que los españoles cambiaron la I por la E. Y a todo el territorio le pusieron Chile. Lo cual significa algo muy bueno, por la connotación de que el Valle de Quillota es un valle fértil, de muchos frutos, y muy bien regado por el río Aconcagua. Por lo tanto, es un lugar hermoso, un lugar que es como un contraste del desierto que está un poco más al norte de él. Y es por ello que para los españoles y para las personas que llegaban allí era algo muy bueno, porque era un lugar refrescante. También la ciudad de Quillota, su significado es lugar refrescante. Una montaña o colina, quizá de 130 metros, se eleva en medio del pueblo y está rodeada en todos sus lados por una planicie fértil, bien regada y cultivada. Esta colina está cerca de nuestra residencia, es accesible y dispone de una vista de todo el valle, con sus granjas, huertas, viñedos, calles, ríos y represa de agua, fértiles como el Edén. En la cima de esta montaña hay un lugar de retiro y oración, el cual intento usar cada día al amanecer y al atardecer. Se cree que la cúspide del Cerro Mayaca fue un oratorio indígena. Pudo ser incluso antes de que lo llegaran los incas. Se dice que hay presencia, pero no está bien registrado. Sin embargo, algunos cronistas de la época en los que llegaron con los conquistadores españoles pudieron haber dicho y ver que ahí había un oratorio. La gente de este pueblo parece ser aseada, simple, amorosa y sociable, muy amigable, franca. Son en su mayoría blancos, inteligentes y bien parecidos, muy simples en vestimenta y modales. Las casas son mayormente aseadas y agradables, con muros de lodo seco que separan las calles de los jardines y viñedos. El ambiente amigable de la ciudad de Quillota no fue suficiente para establecer la iglesia, y los misioneros tuvieron que regresar cuando aún no habían permanecido 4 meses en el país. Las guerras civiles y mis propias circunstancias monetarias, pero más particularmente la falta del idioma, me impidieron viajar por el país e incluso visitar a los araucanos. El 2 de marzo de 1852 nos embarcamos con destino a San Francisco,
sin hablar suficiente el idioma como para dar vuelta la llave del Evangelio todavía a estas naciones. El primer viaje misionero a Sudamérica demandó un gran sacrificio personal. Navegaron 2 meses para llegar. Sepultaron un hijo en los cerros de Valparaíso. No pudieron establecer la iglesia y navegaron otros 2 meses para regresar a California. La misión de Parley P. Pratt fue importante porque es la primera experiencia que la iglesia tuvo en Latinoamérica. El resultado fue que Brigham Young y otros líderes de la iglesia comenzaron a tener el deseo de enviar misioneros. Empezaron a hablar de la importancia de que la iglesia llegara a Latinoamérica y particularmente a Sudamérica. Esto estaba siempre en sus mentes, en parte por las cosas que Parley P. Pratt les había hablado y la visión que él tenía de la iglesia en Latinoamérica. De regreso, pero no desanimado, el elder Parley P. Pratt le escribió al presidente Brigham Young su sentir con respecto al futuro de la iglesia en Sudamérica. Tengo el sentimiento de que el Libro de Mormón y algunas publicaciones poco costosas deben ser traducidas al español y publicadas, y luego debe darse vuelta la llave a estas naciones, mientras un sacerdocio viviente es acompañado con algo para leer. Deseo expresar mi aprecio personal por la obra del elder Pratt, por el hecho de que él haya tomado un tiempo para venir a Sudamérica en condiciones adversas, viajando en un barco en condiciones incómodas, mal alimentados, junto a su esposa, junto al elder Rufus Allen. Venir a Valparaíso en esos años, en un país que sufría una guerra civil, e intentar dar a conocer esta verdad restaurada a nuestra gente. Eso para mí, en mi opinión, es un gesto de amor muy grande, un gesto de entrega, que es como un modelo para nosotros hoy día. Y lo digo de corazón, lo siento así como historiador chileno y también como santo de los últimos días. Estudio el idioma todo el día y pienso en él. E incluso cuando duermo lo hablo en voz alta en mis sueños, en los cuales a veces aprendo más que durante el día. Espero no ser contado como un siervo perezoso, ya que le aseguro que hago todo lo que está en mi poder, con toda diligencia y con toda la oración que mi fe posee. Y mi deseo más profundo es ser encontrado digno de trabajar para la restauración de Israel hasta que sea cumplida. Tengo un gran respeto por Parley P. Pratt, por todo lo que sufrió en esta misión. Una misión en general no es fácil, pero esta fue más difícil para él debido a las dificultades físicas que tuvo que pasar. También lo respeto por esa experiencia. Él desarrolló muy rápidamente un amor por Latinoamérica. Comenzó a estudiar en detalles el idioma español. Deseaba traducir no solo el Libro de Mormón, sino otros folletos para la gente de habla hispana. Si miramos la iglesia hoy, casi el 50% de los miembros viven en Latinoamérica. Los resultados de esta experiencia son muy importantes en la evolución de la iglesia. De hecho, la expansión en Latinoamérica en el siglo XX es uno de los eventos más destacados en la historia de la iglesia. El viaje de Parley Pratt es el comienzo de una obra grande y maravillosa en Sudamérica.